Buenos días, amados hermanos. Qué lindo poder estar juntos nuevamente después de tanto tiempo. Poder disfrutar este tiempo tan hermoso de comunión, de poder volver a abrazarnos, poder compartir, poder ser ministrado del Señor, que es lo más hermoso. Y me ha tocado en este tiempo ser uno de los que están de este lado para dar la palabra, para ministrar a los pastores. Y de veras me gustaría mucho más estar allí sentado del otro lado y recibir, pero siento que el Señor me ha puesto aquí para poder compartir, poder alentar a los pastores. Mi intención en esta mañana realmente es hablarle al corazón del pastor, es hablar desde el corazón de un pastor que ha tenido varios años de experiencia, de ministerio, más de 45 años en el ministerio, ha corrido muchas aguas debajo del puente, algunas bastante mansas, hermosas, que te dejan llevar con alegría, y otras bastante turbulentas y no muy gratas, pero es parte de la vida del pastor. Es allí donde aprendemos a amar al Señor, aprendemos a amar el ministerio. Por eso en esta mañana yo quisiera compartirte algunas cosas que he aprendido a lo largo de todos estos años en el ministerio, algunas cosas que me han llevado a perseverar con alegría, algunas cosas que he aprendido y que amo este ministerio donde Dios me puso. Así que más que una predicación, quisiera esta mañana poder compartirte algunas experiencias de lo que he aprendido. Quiero dirigirme especialmente a los pastores y a las pastoras más jóvenes, sin menospreciar que aquí también tengo un auditorio de gente que ha pasado muchos años en este ministerio precioso y que seguramente ha aprendido más que yo también en algunas áreas. Pero para darle un enfoque quizás un poco más que tenga que ver con la temática de esta convención, con este lindo lema que tenemos, la Iglesia según el corazón de Dios. Así que me gustaría en esta mañana hablarte acerca del corazón del pastor. El corazón del pastor que ama la obra, el pastor según el corazón de Dios. Y una de las cosas que quiero compartir con vos en este tiempo es que lo más hermoso que he vivido en el ministerio, en mi vida pastoral, es justamente este tiempo de poder disfrutar el tiempo a solas con Dios. Valorar el tiempo de el aposento, el lugar secreto con Dios. Es allí donde he aprendido las cosas más valiosas que me han ayudado en el ministerio. He aprendido allí a escuchar la voz de Dios. He aprendido allí a estar en silencio. Es el lugar donde cada pastor que quiere tener un ministerio que bendiga, que sea eficiente, es el lugar que nunca debe descuidar. Así que si te gusta bosquejar un poco esta charla, podemos decir que el pastor, según el corazón de Dios, es el pastor que ama estar con el Señor. El aposento o lugar secreto, aquel lugar que nos enseñó Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 6, todavía sigue siendo vigente para nuestros tiempos. Allí cuando el Señor dice que entremos en oración en el aposento secreto, cierra tu puerta y habla con el Padre en lo secreto, y Él te recompensará en lo público.
De manera que Jesús sabía muy bien que ese lugar secreto, ese lugar donde recibimos muchas cosas para luego ministrar en el área pública, ese lugar donde muchas veces recibimos de parte del Padre aquellas cosas que debemos impartir. Pero es el lugar más difícil de lograr. Es el lugar que todos los pastores sabemos que es importante. Predicamos sobre eso. Enseñamos a los hermanos cuando recién se inician en la vida cristiana que ese es el lugar que nunca deben descuidar. Pero para los pastores no siempre es fácil entrar en ese lugar. A veces por la carga del ministerio, la preocupación, a veces la falta de tiempo, a veces la falta de disciplina. No se llega en ese lugar así nomás, se llega cuando se lo programa, cuando se lo desea, cuando se lo busca. Y es el lugar donde muchas veces hablamos mucho, pero no oímos la voz de Dios. Es el lugar donde Dios a veces se tarda para hablarnos. Es el lugar donde nadie nos ve y donde estamos a solas con Él. Es el lugar de la entrega, de la renuncia. Es el lugar de la disciplina y el lugar de morir para poder estar cerca del corazón de Dios. Es el lugar de la soledad. Es el lugar donde también recibimos la unción para luego saber qué decir, cómo decir, para luego poder ministrar una palabra poderosa. Si a vos, querido hermano o hermana, te ha costado, te cuesta encontrar ese lugar, ese espacio secreto con Dios, quiero decirte que yo también estuve ahí. Quiero decirte que a mí también me cuesta. Pero es allí donde he valorado cuántas cosas puede hacer el Señor con mi vida. Y muchas veces cuando descuidamos ese lugar, es entonces cuando también la gente a la que ministramos percibe que hay buena palabra, que hay mucha palabra, pero que Dios no habla. Y es el lugar cuando muchas veces el predicador tiene que recurrir a otras cosas para mantener una congregación ahí expectante. Hay un término que usan muchas veces los escritores antiguos que hablan del patos. Y hablan del patos como algo diferente a la unción. Cuando vamos a un diccionario, el patos se define como la capacidad de alguien de producir en otro, a través de palabras, a través de mirada, emociones fuertes, emociones de alegría o emociones de tristeza aún hasta las lágrimas. Y cuando pensamos en esa definición, seguramente los pastores tenemos bastante de eso, porque trabajamos con auditorio, porque si tenemos un poquito de habilidad, capacidad oratoria, podemos usar bien algunas ilustraciones y podemos quizás usar algún tono de voz, podemos producir también esa emoción. Entonces el patos y la unción muchas veces caminan bastante cerca en el ministerio del pastor. Y cuando hay unción, hay un resultado diferente. La unción no es solamente emoción. La unción es cuando el Espíritu de Dios, a través del corazón del pastor, llega directamente a la vida del corazón de la gente. Es allí cuando se producen cambios profundos, arrepentimiento, decisiones de cambiar.
decisiones de dejar cosas. Para eso necesitamos la unción. Y es algo que todo pastor tiene que luchar, tiene que buscar, porque allí es donde se manifiestan algunas cosas que Dios quiere hablar. La segunda cosa que quiero compartir en esta mañana y que he aprendido a lo largo de este ministerio es la importancia de poder amar a la gente. Y si te gusta quizás bosquejarlo como un sermón, podemos decir que el pastor, según el corazón de Dios, es el que ama a la gente. Un pastor que aprende a amar a la gente tiene muchas cosas a su favor. Amar a la gente es llegar allí donde están su dolor, su necesidad, sus problemas. Es poder estar cerca de la gente cuando más necesita el pastor. Amar a la gente es llenar muchas veces una necesidad básica que tienen las personas. Muchas personas cuando llegan a la iglesia buscan por lo menos 4 cosas. Buscan a alguien que los ame. Buscan a alguien que los comprenda. Buscan a alguien que los perdone, que los acepte como son, que los valore. Y yo diría, buscan a alguien que les dé un oído para poder ser escuchado. Y es una necesidad que muchas personas tienen en tiempo de dolor. Y cuando el pastor descubre ese lugar tan importante, es allí cuando muchas veces hay cambios profundos en la vida de las personas. La necesidad de ser amado y de ser valorado está no solamente en las personas, sino también en el que está del otro lado, el pastor, el que ministra. También necesita sentir ese amor. Y cuando el pastor ya no siente amor por la gente, algo se transforma en su ministerio. Cuando el pastor ya no puede amar, ya no ministra de la misma manera. Hay una diferencia entre predicar y dar una palabra y ministrar a la gente. El amor es algo que muchas veces, cuando se apaga en nuestro corazón, se ven evidencias tristes en la vida del pastor. Cuando se apaga la llama del amor, muchas veces crece el profesionalismo, el academismo, poder estudiar, poder meternos profundamente en tema, elaborarlos, dar estudio, pero no sentir eso por la gente. Cuando perdemos el amor por la gente, entonces muchas veces comienzan las exigencias, comienzan los mensajes duros. Nos es más fácil dar palo que poner vendas. Cuando se apaga el amor en el corazón de Dios, entonces muchas veces hay distancias. Muchas veces se da esta situación donde el pastor tiene que estar en un lugar donde no quiere estar. Es el momento donde muchas veces el pastor puede usar argumento para no ir a cierto lugar, para no encontrarse con personas que cuestionan, personas difíciles, personas que muchas veces han traído dolor a su corazón. Pero justamente la distancia entre el pastor y aquellos que sufren o que están pasando por un momento difícil en su vida, es un tiempo muy crucial. Y cuando el pastor está ausente en ese tiempo, siempre se verá al pastor como alguien que no ama. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado más de una vez esta queja de personas que se van de la iglesia porque dicen, nunca nadie me llamó. Pasé por esto, pasé por aquello, pasé por esta situación, nadie me llamó.
Nadie me preguntó cómo estoy. Soy un número. Parece que no soy una persona que valgo. Rick Warren decía, cuando una persona se siente amada, querida y aceptada en la iglesia y amada por el pastor, esa persona va a cruzar la ciudad de una punta a otra para poder ir a esa iglesia donde recibe todo eso, y tal vez va a pasar durante el viaje por 10 iglesias más, pero es esa iglesia donde se quiere integrar, es esa iglesia donde se siente parte. Cuando alguien se siente amado y cuando siente el amor del pastor, esa persona recibe con mucha más facilidad la corrección. Cuando hay que exhortar, cuando hay que corregir, cuando hay que mostrar cambios necesarios en la vida de la persona, cuando hay amor, este tipo de ministración es mucho más fácilmente aceptado. No se levantan barreras, no hay rechazo. Las personas que se sienten amadas del pastor son personas que fácilmente se comprometen más cuando el pastor tiene una visión. Jesús dijo, oyen la voz del pastor y van detrás del pastor. Y esto pasa muchas veces en la congregación. Y es también muchas veces cuando escuchamos pastores decir, tengo hermanos que son fieles, pero no tengo compromiso. No hay compromiso, los hermanos no quieren comprometerse, los hermanos quieren recibir, pero los hermanos no quieren el compromiso, no quieren trabajar o cuantas otras cosas. Y tal vez tiene que ver con eso, de alguien que no se siente amado, no se siente ministrado. Y cuando hay distancia es muy difícil, cuando esa distancia es producida por un sentimiento de falta de amor, de aceptación, la persona generalmente se aleja. Yo tuve que aprender eso, del valor de estar cerca de la gente, de poder amarles en mis primeros años de ministerio. Recién había salido del seminario bíblico, había aprendido muchas cosas, cómo predicar, cómo ministrar, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Pero de repente estaba allí la situación de Sonia, de Eduardo, uso estos nombres ficticios. Y allí Eduardo, ese hermoso joven que ministraba en la música y era una bendición cuando él estaba allí adorando. Un joven leal, comprometido con el Señor. De repente Eduardo viene y dice, pastor, nos queremos casar. Nos queremos casar el mes que viene. Pero, ¿por qué tan rápido? Claro, cuando uno es pastor joven se cree muchas cosas, ¿no es cierto? Hoy ya no lo creería así. Pero era un tiempo donde cuando alguna chica quedaba embarazada antes de casarse, era casi un pecado imperdonable. Entonces había mucho temor frente a esta situación. Entonces me presentaron una situación distinta. Había necesidad de estar juntos, de trabajar, que rendía mejor el dinero. Pero de repente pasaron 3 meses y Sonia dejó de venir. Y pasaron un tiempo más y Eduardo y Sonia desaparecieron. Y pasaron algunas semanas más y por allí el comentario, Sonia está embarazada, ya pronto va a tener familia. ¿Usted se imagina todo lo que surgió dentro de mí? Pero me han engañado, me han mentido, se han comportado como unos hipócritas. ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir con la vara, como dice Pablo? ¿Debo ir a amar? ¿Debo ir a perdonar? ¿Debo quedarme aquí, esperar a que la montaña venga a mí, a que se arrepientan, a que pidan perdón por todo el engaño que han, la manipulación que han hecho? Y menos mal que tuve en esos años un pastor colega
hombre mayor de muchos años en el ministerio, profesor mío en el instituto, que nos enseñó muchas cosas, cómo ser pastor en la práctica, cómo realizar algunas ceremonias y cuantas cosas más. Y yo dije, voy a ir a ver a este maestro. Le dije, don Jorge, tengo este problema. Tengo bronca, no tengo ganas de ir a verlos, me siento defraudado y cuantas cosas. Y él me dijo con esta dulzura y paciencia y experiencia, pastor, tenés que ir. Tenés que ir a ver estas ovejitas, porque la vas a encontrar triste, lleno de culpa, de vergüenza y con mucho miedo de volver a la iglesia. Y es el pastor el que tiene que estar allí, porque si no, probablemente no volverán. Y fue tan lindo, porque fue una de las visitas más hermosas que hice, porque encontré a esta parejita exactamente como me la habían descrito antes. Y yo dije, qué error hubiese cometido si no hubiese estado cerca de aquellos que más necesitaban el pastor en ese tiempo. Así que estar cerca de la gente es muy importante. Pero no siempre es fácil estar cerca de la gente. Hay gente buena, hay gente mansa y hay gente que son del otro bando. Hay gente que cuestiona, hay gente que son violenta, hay gente que no tiene paciencia, hay gente que critica con facilidad. Y en todos estos el pastor tiene que estar también allí, estar cerca de ellos, poder amarle, poder ministrarle, poder incorporarlos. Cuando pienso en la necesidad que tiene la gente de ser valorada, la gente que viene con dolor a la iglesia, la gente que ve en la iglesia un lugar donde se siente comprendida, veo una y otra vez qué papel tan importante cuando tenemos un pastor que ama a la gente. Un pastor que está cerca de los que sufren. Cuando yo leo algunos pasajes de la palabra de Dios, yo veo en el apóstol Pablo un hombre que realmente amaba a la gente. Cuando leo la primera carta de Tesalonicenses, allí en el capítulo 1, versículos 6 al 9, hablando de su iglesia y diciendo, realmente admiro el tipo de iglesia que son ustedes. Se habla en toda Macedonia acerca del testimonio de ustedes, se habla del cambio de vida que han tenido, se habla del gozo que no han perdido en medio del sufrimiento, se habla del cambio de vida que han experimentado. Así que yo no tengo ya ni siquiera necesidad de hablarles a otro, porque la gente habla de esta iglesia. ¿Usted se imagina en ese lugar donde seguramente venía mucha gente humillada, pisoteada, destruida por el poder, destruida por familias destruidas, llenas de dolor, y vienen y escuchan a su pastor hablar de esa manera? Eso produce algo. Más adelante en el capítulo 2, versículo 8, dice, les tenemos tanto cariño que hubiéramos querido darle no solo la palabra, sino nuestras vidas. Un pastor que le dice a su iglesia, yo estoy dispuesto a jugarme por ustedes, porque realmente son muy especiales. Un poquito más adelante, en el versículo 11 del capítulo 2, dice, les hemos consolado y animado como un padre consuela y anima a sus hijos. Un corazón paternal lleno de amor. Y uno podría decir, bueno, pero era la iglesia de Tesalonicenses, es una iglesia hermosa, es la iglesia más linda que encontramos en el Nuevo Testamento. Una iglesia donde se habla mucho del gozo, de la perseverancia, de la fe
y cuántas otras cosas. Pero ¿qué pasa con Gálatas? Con los de Gálatas. ¿Qué pasa con los corintios? Tal vez Corintios es la iglesia más difícil del Nuevo Testamento. La iglesia que seguramente le costaría aún a Pablo pastorearlos, una iglesia donde había pecado de adulterio, donde había rivalidad, donde había orgullo, donde había tantas cosas. Sin embargo, allí en 2 Corintios 2, versículo 4, Pablo dice: cuando tuve que corregirles, me entristecí hasta las lágrimas, porque yo les amo mucho. El amor del pastor se manifiesta aún a veces llorando con aquel que ha caído en una situación difícil. Es aquel que sabe llorar con el matrimonio que está a punto de disolverse. Es aquel que sabe llorar con aquel padre que llora porque su hijo ha tomado un camino diferente. Y ahí estaba Pablo, llorando con los que estaban mal. Capítulo 3, versículo 2 dice: ustedes son una carta escrita en mi corazón. Y yo podría decirte en esta mañana, pastor, pastora, ¿dónde está tu iglesia? ¿Está en tu corazón? ¿Es una carta escrita en tu corazón por la que llorás? ¿Por la que estás dispuesto a jugarte? ¿Por la que estás dispuesto a sufrir? ¿O es una iglesia donde continuamente estás viendo cosas que tendrían que corregirse, que tendría que cambiar? ¿Una iglesia que nunca está a la altura donde las quisieras ver? Bueno, yo creo que comienza por allí poder amar a las personas a pesar de lo que son y cómo están, y desde allí poder ministrarles con amor. Pero algo más yo veo en la vida de Pablo cuando voy a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 es un libro, es una carta que termina allí Pablo mencionando una lista de por lo menos 28 personas que eran especiales para él. Desde el versículo 3 hasta el versículo 15 tenemos una lista larga de más de 28 hermanos que él nombra por nombre y a veces todavía su familia completa. Nombres raros, nombres que no aparecen en ningún otro lado. ¿Quién conoce a Estaquis? ¿Quién conoce a Herodión, a Trifosa? ¿Quién conoce a Hermes, a Patrobas? Todos nombres que provienen de un ambiente pagano, greco-romano, pero hombres que han sido amados. Y no solo hombres, porque en esta lista hay por lo menos 5 o 6 mujeres también. No se sabe si son 5 o 6 porque algunos nombres no podemos identificarlos si eran pertenecientes a un hombre o una mujer. Pero estaban también ahí. Y lo hermoso es cuando uno ve esta lista de Pablo y por lo menos 14 o 15 veces en estos versículos él tiene algo para decir de cada uno de ellos. Algunos, mi gran amigo. En otros, gran hombre de fe. En otros, colaborador mío en la obra. En otros, compañero mío de la cárcel. En otros, estos que han sufrido y arriesgaron su vida por causa o por querer salvar la mía. Y allí cuando habla de Rufo y dice saludos a Rufo y a su madre, que ha sido como una mamá para mí. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que los colaboradores, la iglesia, los líderes, los hermanos que estaban cerca de Pablo, eran más que número.
Eran más que obreros que debían estar ahí cuando se los necesitan. Eran personas a las cuales Pablo amaba y tenía para muchos de ellos una palabra de estímulo, una palabra de aliento, una palabra que los honró. Cuando sabemos valorizar lo que las personas hacen, cuando sabemos distinguirlo, cuando sabemos mencionar delante de otros lo que valen en la obra, lo que valen para nuestras vidas, seguramente vamos a tener una relación bastante distinta, pastor e iglesia. Y Pablo es un ejemplo de eso. Pablo pudo amarlos, pudo alentarlos, y es allí donde muchas veces muchos se jugaron por él. Otra cosa que quiero compartirte en esta mañana de lo que he aprendido el ministerio es haber aprendido a pasar tiempo con la gente. Y si querés quejarlo un poquito más como un sermón, te podría decir: el pastor, según el corazón de Dios, es el que invierte tiempo en la gente. Y cuando hablo de inversión de tiempo, estoy hablando de ese tiempo a largo plazo. Ese tiempo que tiene que ver con la formación de personas. Ese tiempo que tiene que ver con la preparación y la inversión en poder levantar un líder. Levantar un líder no es una cuestión fácil ni rápida. Preparar gente para el ministerio, no siempre vemos los resultados como los queremos ver. Preparar personas para el ministerio requiere tiempo, requiere muchas veces algo muy diferente a lo que el pastor vive en el púlpito. Y quizás sea por eso que muchos pastores están más preparados para estar mucho en el púlpito y no tanto levantando líderes y personas. Pero si usted levanta líderes, usted tiene un legado que va a seguir la obra después de usted. Si usted levanta líderes, tiene una posibilidad de que su iglesia crezca más, porque puede delegar en personas que están preparadas. Me da pena muchas veces cuando veo personas que están muchos años en el ministerio, pastoreando, dando la palabra, predicando, pero no tienen una persona a quien le pueden delegar el púlpito si algún domingo necesitan ausentarse. No tienen a veces un matrimonio que pueden mandar al hospital a hacer una visita porque no están preparados. Preparar líderes es un tiempo diferente que estar en el púlpito. Para estar en el púlpito y dar un buen sermón yo necesito algún tiempo. Pero se necesita mucho más tiempo para preparar a alguien que pueda dar un buen sermón. Y tiene que ver con inversión de tiempo. Cuando mi ministerio se centra en el púlpito, yo entonces puedo dar la solución a la problemática, puedo alentar, puedo mostrar la respuesta, el camino por donde seguir frente a situaciones difíciles. Pero cuando estoy allí con la gente y entre la gente, muchas veces me tengo que confrontar con preguntas a las cuales no tengo respuesta. Cuando estoy en el púlpito puedo a veces recibir aplausos, puedo recibir respuestas de aceptación, pero cuando estoy entre la gente muchas veces recibo cuestionamiento, disenso y tal vez algo más, rechazo, crítica, otras cosas. Y eso es la parte más difícil. Es mucho más fácil de repente pensar que si yo estoy predicando 3 veces por semana, estoy formando una iglesia para que crezca, para que trabaje, para que tenga ministerio y liderazgo. Pero liderazgo no se forma en poco tiempo.
Y es por eso entonces que el liderazgo o la formación del liderazgo requiere tiempo, requiere valor para delegar en otros y requiere también la paciencia para lidiar con las debilidades de otros. En el púlpito quizás pueda dar una hermosa palabra, puedo traer mi agenda, puedo presentar proyectos, puedo desafiar por hacer actividades y cuantas cosas. Pero cuando estoy con la gente y cerca de la gente que está pasando momentos difíciles, me encuentro con la agenda de la gente. He aprendido en el ministerio, cosa que no es fácil, saber que la gente también tiene su agenda. Y cuando hablo de agenda, no estoy hablando necesariamente de alguna fecha en algún cuaderno, sino que estoy hablando de aquella piedra en la mochila que pesa. Estoy hablando de aquel tema que algunas personas no pueden sacarse de su mente. Y cuando el pastor no puede percibir y descubrir eso, tal vez él quiere imponer una agenda, una actividad, una ruta, un camino a seguir, pero no tiene respuesta. Porque allí tal vez hay un hombre que esta semana lo despidieron del trabajo y por la edad no sabe si va a conseguir otro. Por allí tal vez está aquel hombre que tiene un problema serio de matrimonio y la esposa ya le ha hecho saber que no quiere seguir más con él. Allí tal vez hay una mujer que se ha dado cuenta que su hijo está incursionando en un camino que ella no le gusta. Allí tal vez hay una madre de una adolescente que le dijo en estos días que está embarazada. Allí pueden haber muchas otras cosas que hacen que la persona no pueda pensar más allá de su problema. Y cuando nosotros no aprendemos a tener eso en cuenta, tal vez muchas veces podemos tener muchas propuestas, pero pocas respuestas. Por eso mismo es tan importante poder estar cerca de la gente. Es lo que a mí muchas veces me ha traído mucha satisfacción. Yo no sé cuántos buenos sermones he predicado, tampoco me recuerdo de muchos sermones que por allí he dado en diferentes lugares, pero cuando miro para atrás en mi ministerio, puedo ver gente sirviendo. Puedo ver líderes de jóvenes que se han levantado al lado mío. Puedo ver predicadores, puedo ver personas que han sido motivadas a seguir preparándose y seguir sirviendo. Puedo ver pastores que están en el campo y que están pastoreando iglesia. Y esto es la mayor satisfacción en la vida de un pastor. Es cuando podemos mirar para atrás y podemos ver un legado. Y no solamente podemos ver luchas, dificultades, sino las personas. Y las personas que han crecido. Y las personas que están sirviendo. Déjeme compartir algunas cositas más que he aprendido en el ministerio. He aprendido que nunca sé todo para quedarme con lo que he aprendido. He aprendido que siempre necesito capacitarme de nuevo. Es que siempre necesito aprender otra vez situaciones y cómo manejar situaciones. Especialmente cuando uno es pastor muchos años de la gran ciudad y después se va al interior y comienza a ver el pensamiento y la idiosincrasia y la cultura de otros lugares. Así que si querés darle una forma a esta charla como un mensaje, podría decirte que el pastor según el corazón de Dios es el que
siente la necesidad de una constante preparación y actualización. Y esto es una de las situaciones tal vez que a nosotros, los que ya nos sentimos veteranos, los que ya peinan canas o los que ya no peinan más nada, pero la tentación de pensar que ya uno lo sabe todo, tener la tentación del estancamiento o de la repetición. Y cuando empezamos a repetir lo mismo que hicimos siempre, tal vez llegamos a una iglesia que está estancada y que envejece junto con el pastor. Así que el pastor es alguien que constantemente necesita aprender cosas nuevas. Necesita poder manejar situaciones que nos presenta la nueva realidad de nuestra sociedad. En esta sociedad del posmodernismo tenemos algunas situaciones que los pastores como nosotros, cuando éramos jóvenes, no las conocíamos, pero que ahora han aparecido en medio de esta sociedad turbulenta y cambiante. Ahora hablamos de situaciones de adolescentes o de suicidio de adolescentes. Hablamos de madres niñas, embarazos de niñas. Hablamos de mujeres en situación de violencia de género o femicidio. Hablamos de parejas del mismo sexo, hablamos de inseguridad. Hablamos de ataque de pánico a los jóvenes y adicciones y cuantas otras cosas más que seguramente vos también conoces. ¿Y qué hacemos los pastores frente a eso? Cuando vamos a la Biblia tenemos seguramente la solución para todo eso, porque la palabra de Dios sigue siendo vigente, poderosa, para cambiar situaciones. Pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo abordamos? ¿Cómo tratamos con estas situaciones? Necesitamos herramientas nuevas para problemáticas nuevas de nuestra sociedad moderna. El forté de tu abuelo lo podías arreglar con muy pocas herramientas. Y tenías una llave francesa, una pico del oro, un destornillador, a lo sumo una tenaza y alambre, se podía resolver cosas para que se siga marchando. Pero cuando te encontrás con el Ford Focus Full de tu hijo, estas herramientas ya no tienen tanto valor. Necesitas nuevas herramientas que a veces ni siquiera tenés en tu taller. Y necesitas recurrir a otros talleres que tengan otras herramientas, que tengan otra tecnología para que puedan ayudar a que el auto en este tiempo moderno pueda seguir andando. Y a veces cuando yo miro la vida de algunos pastores, me da la impresión que muchas veces luchamos con esa tentación de pensar que la Biblia y la oración es todo suficiente. Y no estoy menospreciando eso. Pero me parece que este es un tiempo donde tenemos que recurrir a otros que tienen más conocimiento, que tienen más herramientas para poder abordar algunos problemas de nuestra sociedad moderna. El pastor siempre necesita recurrir y buscar ayuda en otros lados. Nunca he tenido temor de recurrir a otros ministerios donde yo sabía que realmente estaban siendo usados por Dios y que estaban usando algunas herramientas que yo no tenía. Y tal vez muchas veces sentimos esa distancia porque el ministerio de ese pastor no me gusta demasiado,
o porque ha dado demasiado que hablar, o porque en el lenguaje evangélico le han dicho las olas, ¿no? Es la nueva ola, es la nueva moda y cuantas cosas. Pero cuando aprendemos a vencer eso y aprendemos a acercarnos y decir, ¿qué tiene este ministerio que yo necesito aprender? Nunca tuve temor de eso, por eso aprendí de Carlos Anacondia cómo poder liberar o hacer liberación de demonios. Por eso aprendí de esta Matea cómo hacer sanidad interior. Aprendí de César Castellano cómo dividir una iglesia en células. Aprendí del ministerio de Claudio Freyson cómo hacer retiro encuentro. Aprendí de Edison Queiroz cómo meter una iglesia local en las misiones. Aprendí de Gigi Ávila cómo hacer ayuno prolongado para que sean fructíferos. Aprendí de todo ello, pero no me quedé en su taller. Traté de aprender a manejar algunas herramientas y enriquecer mi propio taller. ¿Me entiende lo que le digo? Que eso es lo que necesitamos. Aprender de otros. Necesitamos armarnos de otras herramientas. Y la pandemia me parece que nos ha llevado a aprender mucho de eso. Yo creo que en la pandemia todos tropezamos con algunas cosas que no sabíamos. Y principalmente las personas grandes siempre tenemos esta idea que los pastores jóvenes saben todo sobre tecnología. Entonces muchas veces cuando recurro a personas más jóvenes que me ayuden, yo no sé cómo se hace esto, y yo me pongo re feliz porque dice, no soy el único que no sabe algunas cuantas cosas de la tecnología. Pero me he metido y he aprendido. He aprendido no solo un lenguaje nuevo de esta situación virtual de la pandemia. He aprendido a grabar video, a hacer streaming, a subir video a YouTube, a predicar online. Pero fue fácil, no. Me he equivocado tantas veces, igual que tú. ¿Cuántas veces te habrá pasado que empezaste a grabar allí y cuando estabas terminando todo tu estudio te diste cuenta que estabas muteado y no tenías prendido el micrófono? O cuando allí estás queriendo comunicarte con alguien y dices, estás muteado, prende la cámara, pero ¿dónde está? Todas estas cosas difíciles. Después grabar un video para que la congregación tenga alguna palabra del pastor. Encontrar que si el video tiene más de 15 minutos no sube. Volver a un tutorial y aprender cómo hacer un video extenso. Poder mandarlo y después la gente decía, mira, no se puede escuchar porque tengo solo el celular y no tengo buena conectividad. Así que todas estas cosas he tenido que aprender. Y tal vez lo más gracioso y el día que me pude reír de mis propios errores fue cuando aprendí a predicar delante de una pantalla. Y aprendí que cuando predico delante de la pantalla no puedo estar caminando por toda la plataforma como a mí me gusta. Aprendí que no puedo moverme demasiado porque eso cambia la imagen. Aprendí que no puedo acercarme demasiado porque cambia mi rostro, principalmente mi nariz. Y allí grabando mi estudio, mi mensaje, tenía ahí la computadora, aquí donde va el teclado, tenía mi Biblia, y de repente quería recurrir a un texto bíblico, así que me puse allí y leí la palabra de Dios, y después levanté mi rostro y seguí predicando. Lo mandé y ya se fue. Y cuando después lo volví a ver, cada vez que bajaba mi cabeza aparecía en la pantalla una hermosa bocha toda pelada de frente a la pantalla. Yo dije, ¡qué horror! Y ahí es donde dije, quiero volver al púlpito. Pero eran momentos diferentes. Era un momento que nos ha capacitado para otras cosas. Y son momentos que seguramente van a quedar en el recuerdo para muchas anécdotas
y tal vez para el enriquecimiento de muchos de nosotros en el ministerio. Déjame compartir una última cosa para terminar. Una cosa que he aprendido en el ministerio es mantener vínculos y lazos de perdón con la gente. Y si querés un título para tu bosquejo, el pastor, según el corazón de Dios, necesita constantemente mantener un espíritu de perdón. Creo que algo de eso le enseñó Pablo a Timoteo cuando dice allí en 1 Timoteo 4, al final del capítulo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y ese cuídate de ti mismo seguramente tenía que ver con su testimonio como joven, pero cuando yo relaciono eso con la vida del pastor, yo creo que hay un área en la vida de un pastor donde debe cuidarse mucho, y es luchar para mantener un espíritu de perdón. El ministerio del pastor es un ministerio que trabaja con gente, como cualquier otro o muchos otros ministerios. Y trabajar con gente significa que a veces tenemos roces, que a veces sufrimos cosas injustas, que a veces nos lastiman con algunas críticas demasiado duras, que a veces sentimos la frustración de dar mucho y no recibir muchas respuestas. Y a veces recibimos algunos golpes bastante duros que nos enojan y tomamos una decisión de aislarnos. Y si tú tienes una iglesia más o menos grande, es tan fácil evitar a alguien para no hablar, para no saludar, pero seguir en el púlpito con un rostro alegre y seguir predicando. Pero cuando no hay un espíritu de perdón en el corazón del pastor, algo se pierde. Se pierde el gozo del ministerio. No predica de la misma manera un pastor que está disfrutando del gozo de la presencia de Dios en su vida que un pastor que está alimentando raíz de amargura, de dolor, de rencor y no puede perdonar. El perdón es igual que lo que hablábamos del aposento secreto. Todos lo sabemos, todo lo predicamos, todo lo enseñamos. Y muchas veces ministramos a hermanos de la iglesia que tienen conflicto y no pueden perdonarse. Pero practicar el perdón en la vida del pastor es otra cosa. Es allí donde tenemos que entrar una y otra vez al aposento. Yo me doy cuenta y me he dado cuenta muchas veces en mi carrera ministerial que cuando hay un aposento vacío en mi corazón, cuando no hay ese momento de intimidad con Dios, mi relación con la gente es diferente. Me cuesta más aceptar sus debilidades, me cuesta más soportar la rutina de siempre lo mismo, me cuesta más poder alentar a otros, me cuesta más estar cerca de la gente, me siento más cómodo estar lejos porque mi corazón no siente el gozo. Y cuando falta el gozo en el corazón del pastor, viene el desánimo, viene la tentación y el pensamiento de dejar el ministerio. Cuando falta el gozo y el espíritu del perdón en el corazón del pastor, comienza a alimentarse ciertas amarguras, como dice el autor de Hebreo en capítulo 12, del cual dice, tenga cuidado, que no crezca eso. Y es allí donde a veces se trasladan relaciones problemáticas y difíciles en la pareja y en el matrimonio, con los hijos. Es allí cuando muchas veces caemos en depresión y después en pecado. Y he conocido en el ministerio al trabajar con pastores, muchos pastores que no han podido superar ese paso.
Y cuando tenemos un pastor que no puede practicar el perdón, tenemos muchas veces un pastor que está fuera del camino, que está sentado en la banquina, que está mirando con tristeza a aquellos que sí siguen el camino. Pero muchas veces también señalando a aquellos que están en el camino como los grandes culpables de su situación miserable donde está. He conocido pastores con odio en su corazón. Personas que realmente uno se preguntaba, ¿qué más va a salir ahora? Y hablando con ellos decía, hermano, tenés que perdonar, pero a veces cuando uno ve solo el error en otros, puede hacer una larga lista de lo que otros deberían perdonar. Puede mirar la montaña y esperarla mucho tiempo a que la montaña venga uno, pero no dar el paso de que uno tiene que comenzar. Yo he tenido que aprender a perdonar en mis primeros años allí como pastor joven. También con toda la fuerza de un pastor joven que quiere lo mejor para su iglesia, que programa, que va adelante, que proyecta cosas. Pero como todo pastor joven también tiene personas mayores en la iglesia y a veces personas que hace mucho tiempo que están en la iglesia y a veces personas que hace muchos años que están haciendo lo que están haciendo y que a veces no permiten que otros lo hagan porque ellos están haciéndolo de la mejor manera. Y cuando uno está en esa posición puede ver muchas cosas negativas y muchas veces también trasladarlas al pastor. Así que allí, en aquellos años, tuve que tratar con Sarita. Sarita, una mujer grande que podía haber sido mi madre. Sarita tocaba el teclado, por supuesto solo tocaba himnos. La gran discusión entre Sarita y otros que tocaban es que hay que volver a los himnos. O tal vez aquel líder que está allí en la puerta y que ve todos los movimientos. Los chicos están corriendo demasiado, no hay orden. Los jóvenes vienen vestidos así. Todas estas cosas que a veces trae el lenguaje de aquellos que no disfrutan el gozo del Señor y de la iglesia. Así que un día doña Sara me pidió una entrevista y me dijo, pastor, necesito hablar. Y usted sabe cómo es eso, ¿no? Cuando alguien de la iglesia te viene y si está en un lugar de liderazgo y te viene a decir, pastor, necesitamos hablar. Usted ya se pone el chaleco